Ocurría la mañana del 14 de abril, en una jornada que comenzó como cualquier otra en una escuela de formación profesional de Siverek, una pequeña ciudad de la provincia de Şanlıurfa, en el suroeste de Turquía, situada a unos 90 kilómetros de la capital provincial. Un joven de 19 años entró con una mochila y escopeta a mano por la puerta principal de acceso al patio del Instituto Técnico de Formación Ahmet Koyuncu, en el barrio de Hasan Çelebi, y comenzó a disparar a todo el que se encontró en su camino. Siguió hacia el edificio y al entrar recorrió los pasillos de la escuela y siguió disparando a todo el que se encontraba, en medio de los gritos de la gente que corría desesperada a refugiarse en las aulas. Tras herir a 16 personas, 10 estudiantes, 4 profesores, un agente de policía y un trabajador de la cafetería de la escuela, varias de ellas de gravedad, y después de una frustrada negociación con la policía, que rodeó el edificio con fuerzas especiales y vehículos blindados, el autor, antiguo alumno del centro, se quitó la vida. En un país poco acostumbrado a este tipo de sucesos macabros, la noticia sobrecogió a toda Turquía, pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, 15 de abril, la sociedad turca volvió a recibir un golpe aún más duro. Esta vez en Kahramanmaraş, una provincia a unos 200 kilómetros al oeste de Şanlıurfa. Allí lo que algunos avisos iniciales a la policía describieron como una posible pelea entre estudiantes en el Instituto de Educación Primaria Ayser Çalik, situado en el mismo centro de la ciudad de Kahramanmaraş, acabó revelando una tragedia mucho más dolorosa que la que había sacudido apenas un día antes a Turquía. El autor de la masacre fue İsa Aras Mersinli, un menor de solo 14 años de edad y alumno del instituto. Provisto de 5 armas distintas y 7 cargadores de munición, entró al edificio y accedió al interior de 2 aulas donde se encontraban recibiendo clase alumnos de primaria y disparó indiscriminadamente contra todos los que había en el interior, fuera de sí. Muchos trataron de huir saltando como podían por las ventanas desde el segundo piso, desesperados, mientras abajo profesores y empleados de la escuela intentaban cogerlos en el aire mientras se arrojaban para huir de las balas. El menor acabó con la vida de 8 niños, todos de entre 11 y 12 años de edad, y con la vida de una profesora de matemáticas, la señora Ayla Kara, una mujer de 55 años a la que todos describen como una gran maestra muy querida en la escuela y que se puso delante de los disparos para usar su cuerpo como escudo y evitar que sus alumnos recibieran las balas. Mersinli hirió también a otros 13 niños antes de perder la vida. Todavía se investiga si porque se hirió a sí mismo por error o, según la hipótesis más probable, porque, al igual que en el tiroteo del día anterior, él también decidió acabar con su vida tras cometer la masacre. Uno de los testimonios más conmovedores y que recogimos en Hispanatolia fue el de una niña de 11 años, estudiante de 5º curso y superviviente del tiroteo en Kahramanmaraş. En su relato describió el pánico que ella y todos sus compañeros sintieron cuando el joven entró en el aula y comenzó a disparar contra todos. Al ver cómo varios de sus compañeros caían heridos, ella y otros, tras parapetarse inicialmente bajo un pupitre, decidieron saltar sin pensarlo por la ventana. Resultó herida en un pie durante la caída, pero tuvo suerte. 2 niños de su clase, incluyendo su mejor amiga, junto a la que siempre se sentaba en el aula, fallecieron en el tiroteo. Se enteró de sus muertes mientras estaba ingresada en el hospital. Otra compañera suya, que la ayudó a guarecerse bajo una mesa, recibió un disparo de bala, pero afortunadamente ha sobrevivido y evoluciona favorablemente de sus heridas. La niña en cuestión, identificada por las siglas FC, sufre graves secuelas psicológicas por el trauma que vivió. Es incapaz de volver al colegio y ni siquiera se atreve a volver a su casa, situada muy cerca del centro, por lo que tras recibir el alta hospitalaria ha tenido que alojarse en casa de su abuela, lejos del lugar de la tragedia. Ahora mismo tengo tanto miedo que ni siquiera quiero volver a casa, tampoco quiero volver al colegio. El hecho de que el colegio esté cerca de mi casa me afecta mucho, tengo miedo de que vuelva otra vez, ha confesado la niña en unas declaraciones que recogemos en nuestra web, en las que dio también otros detalles espeluznantes de la actitud del joven que disparó contra los niños. Entró en nuestra clase y dijo algo así como: no hay escapatoria. No hablaba turco, hablaba en inglés. Estoy muy afectada, ahora se me parece en mis sueños. Por culpa de esa frase que dijo, ya no quiero ir nunca más al colegio, explicó la niña.
Tras el tiroteo, las clases fueron suspendidas durante todo el resto de la semana en la provincia de Kahramanmaraş, a pesar de que los profesores en Turquía convocaron una huelga nacional reclamando la suspensión urgente e inmediata de la actividad docente en todo el país, como medida de precaución. Pero en la escuela Aysel Çelik, escenario de la tragedia, las medidas han ido mucho más allá. Las autoridades turcas han decretado que el centro continuará cerrado este lunes, por ahora de manera indefinida, mientras se decide qué hacer con un lugar que ha quedado marcado para siempre de dolor y cuya sola vista supone un trauma para muchos supervivientes de aquel horrible día. Los padres de los niños han sido los primeros en aplaudir esta medida y por ahora los alumnos han sido enviados a otro colegio de la ciudad, situado a unos 800 metros de distancia, donde esta mañana se celebró una oración en memoria de las víctimas y los padres acudieron a dejar a sus hijos llenándolos de besos y abrazos, aún con el miedo en el cuerpo por lo que vivieron hace solo unos días. Además, ayer se producía la destitución del director de educación de la provincia en el marco de la investigación puesta en marcha sobre el ataque, que está analizando no solo lo ocurrido, sino también posibles responsabilidades y negligencias que condujeran a unos hechos que nunca debieron haberse producido y que posiblemente fueron consecuencia de una acumulación de fallos en el sistema y en el entorno del joven que cometió la masacre. La investigación no ha encontrado por ahora ni vínculos con grupos terroristas ni una conexión directa entre el tiroteo de Şanlıurfa y el de Kahramanmaraş, aunque se analizan todas las hipótesis, sobre todo porque apenas pasó un día entre ambos sucesos. Entre los aspectos que se está investigando figuran cómo accedieron los atacantes a las armas, sus posibles motivaciones y qué circunstancias rodearon cada uno de los tiroteos. También se investiga si existieron fallos en la seguridad, que tras ambos tiroteos se ha reforzado a nivel nacional. Se han destinado 2 policías a vigilar cada centro educativo de Turquía, un país donde los niños son adorados como auténticos reyes, mientras se estudian otras medidas adicionales. Pero las autoridades también están analizando a fondo otros factores: el acceso a contenidos violentos en Internet, el ciberacoso y todo tipo de contenidos digitales perjudiciales que influyen en los más jóvenes. Por lo pronto, ya se están aprobando nuevas medidas de las que informábamos hoy en Hispano Anatolia, como restricciones al acceso de menores a determinadas aplicaciones y contenidos a través del uso de las llamadas líneas infantiles de telefonía móvil, con un control parental mucho más estricto. También con programas específicos de formación para familias y profesores sobre cómo vigilar la seguridad digital y cómo detectar señales tempranas de alarma en el comportamiento de los menores. Muchos expertos consideran, de hecho, que la seguridad física es solo una parte del problema y que es necesario abordar también factores sociales, psicológicos y educativos para reducir el riesgo de este tipo de ataques. Aún es pronto para decir qué consecuencias traerán estos sucesos a largo plazo para Turquía, pero ambos tiroteos se han producido precisamente cuando aún se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de edad. En este sentido, cabe destacar que poco después de la masacre en Kahramanmaraş, las autoridades en Turquía identificaron y detuvieron a decenas de personas que a través de las redes sociales apoyaron el ataque e incluso incitaron a cometer este tipo de acciones, por increíble que pueda sonar. Algunos usuarios de la red incluso llegaron a lanzar amenazas directas contra ciertos centros educativos, buscando así sembrar el pánico. Estas y otras reacciones deberían conducir a una reflexión, y no solo en Turquía, sobre qué tipo de sociedad estamos creando y a quién sirven plataformas sociales en las que cualquiera puede verter odio, insultos y amenazas de todo tipo de manera indiscriminada y sin ningún límite ni consecuencia. Tanto Merket, el adolescente de 19 años que hirió a 16 personas en Şanlıurfa, como Isa Aras Mersinli, el menor de 14 años que mató a 8 niños y una profesora e hirió a otros 13 en Kahramanmaraş, actuaron de forma similar. Ambos advirtieron y amenazaron a través de las redes sociales de lo que iban a hacer. Ambos atacaron de forma indiscriminada a los alumnos de las escuelas donde habían estudiado, y los dos se quitaron la vida tras cometer sus macabros planes. El caso de Isa Aras Mersinli es especialmente llamativo no solo por el número de víctimas, sino por las circunstancias que le rodeaban. Consiguió las 5 armas que usó en el ataque robándoselas a su padre, un comisario de policía jubilado que, tras ser detenido e interrogado,
ha asegurado que guardaba las armas bajo llave y que no sabe cómo su hijo consiguió acceder a ellas. En su declaración, sin embargo, el padre ha dado otros detalles preocupantes sobre su hijo, que usaba en su perfil de WhatsApp una imagen de Elliot Rodger, un joven autor de una masacre en 2014 en Isla Vista, en California, Estados Unidos, donde mató a 6 personas antes de quitarse la vida. En un vídeo difundido en redes sociales, una chica menor de edad en Argentina, que supuestamente dijo conocer a Mercilli a través de plataformas online como Discord y Reddit, aseguró que este había hablado abiertamente de atacar su escuela y que varios usuarios habían intentado disuadirle de esa idea descabellada. Según la menor, Mercilli utilizaba en dichas plataformas el alias Konata y llegó a divulgar vídeos en los que aparecía vistiendo una gorra de policía, posiblemente de su padre, posando como un oficial nazi y exhibiendo armas de fuego. El padre de Mercilli durante el interrogatorio ha admitido que llevó a su hijo a realizar prácticas de tiro después de que éste se lo hubiese pedido con gran insistencia. Pero hay mucho más. A partir de las declaraciones del padre y de la propia investigación, se ha sabido que el autor de la masacre en Sanliurfa sufría dificultades severas de adaptación social, agravadas debido a que sufría también problemas de identidad de género. Tal era así que su padre le había tenido que llevar a un psicólogo y le habían recomendado incluso que el joven se sometiera a tratamiento psiquiátrico. Su propio entorno, incluso sus profesores, describen al menor de 14 años como alguien problemático y conflictivo. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Había síntomas, había señales, hubo advertencias, hubo quienes conocieron sus planes de antemano, pero nadie por separado, ni siquiera su padre o sus profesores, consideraron que fuese un motivo para prestar más atención o para esperar un desenlace trágico. El temor ahora en buena parte de la sociedad turca, la idea que subyace tras estas dos tragedias, es si esto es un hecho o hechos aislados, o si estamos ante la punta del iceberg de algo mucho más grande y peligroso. La falta de precedentes similares en muchos años y el hecho de que ambos tiroteos se produjeran en apenas 24 horas refuerza la percepción entre la opinión pública de que algo ha cambiado, o al menos de que existen factores que no se están abordando adecuadamente. Prueba de ello es que todos los partidos políticos en Turquía se han puesto de acuerdo para crear de forma inmediata una comisión en el Parlamento que aborde todos los factores, riesgos y problemas que han rodeado a esta tragedia. Y es que las escuelas, que deberían ser espacios seguros y protegidos, se han convertido en el epicentro de unos hechos traumáticos que han sacudido los cimientos mismos de la sociedad turca. A medida que avanza la investigación, surgen preguntas que aún no tienen respuesta clara. ¿Cómo pudieron los atacantes acceder a las armas y entrar con ellas a las escuelas? ¿Se podrían haber evitado los ataques con medidas más estrictas? ¿Hubo señales previas del arma que no fueron detectadas o que no se tomaron en serio? Como ya dijimos antes, todo apunta a que la respuesta a estas dos últimas preguntas es un sí rotundo. Al margen de los aspectos más inmediatos, estos acontecimientos obligan a una reflexión más profunda. La violencia entre los jóvenes o entornos educativos no puede analizarse únicamente desde el punto de vista policial. Es necesario considerar factores como la salud mental, el entorno social, la educación en valores y la capacidad de detección temprana de comportamientos de riesgo. Los dos autores de los tiroteos en Sanliurfa y Kahramanmaraş habían mostrado previamente comportamientos de riesgo e incluso habían hablado abiertamente de atacar los lugares donde estudiaban, y nadie prestó atención a estas señales. Aunque Turquía debate ahora medidas drásticas, que pasan incluso por hacer a los padres responsables penalmente de los crímenes de sus hijos menores de edad, muchos especialistas señalan la importancia de reforzar los equipos de orientación en los centros educativos o de mejorar la comunicación entre familias, profesores y autoridades, para evitar que pequeños factores y problemas en los niños y adolescentes no abordados durante años acaben haciéndose mayores y desembocando en una tragedia, como parece que ha ocurrido en esta ocasión. También se ha planteado la necesidad de revisar la legislación y los controles sobre el acceso a las armas. Aunque en Turquía los ciudadanos pueden tener armas, existen leyes sobre el control de armas de fuego que exigen licencias para poseer o portar armas, que además están restringidas si el solicitante no supera un informe médico previo o tiene antecedentes penales. No obstante, en los últimos años varios informes han venido alertando sobre la proliferación de armas ilegales, compradas habitualmente a través de Internet.
Y es un hecho que, con o sin control de armas, cada año se cuentan por cientos las víctimas de armas de fuego en Turquía, ya sea por accidentes o por ataques directos. Pese a esta realidad evidente, hasta la semana pasada los tiroteos en escuelas habían sido más bien algo inusual en Turquía, al contrario de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos. Para encontrar un episodio similar en Turquía hay que remontarse a 2018, cuando un empleado con problemas psicológicos irrumpió en el campus de una universidad de la ciudad de Eskişehir, entre Estambul y Ankara, y disparó contra varios compañeros de trabajo con los que había tenido una disputa, matando a 4 de ellos. Para el siguiente suceso de este tipo hay que remontarse incluso aún más atrás en el tiempo, a la llamada masacre de Beyazıt de 1978, perpetrada en la Universidad de Estambul y en la que 7 estudiantes murieron y otras 41 personas resultaron heridas. En cualquier caso, los tiroteos de Şanlıurfa y Kahramanmaraş marcarán, sin ningún lugar a duda, un antes y un después en la percepción de la seguridad no solo en las escuelas de Turquía, sino en la propia sociedad. Incluso aunque sean episodios aislados, que no se vayan a repetir en años, como ha ocurrido hasta ahora, el hecho de que 2 sucesos de esta envergadura se hayan producido en tan poco tiempo obliga a una profunda reflexión a nivel nacional y por parte de todas las instituciones y niveles de la sociedad implicados. En última instancia, la pregunta que queda en el aire es sencilla, pero crucial. ¿Cómo garantizar a los padres, pero también a los hijos, que algo así no va a volver a suceder? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no será ni única ni inmediata. Requerirá una combinación de medidas, un compromiso continuado en el tiempo y una voluntad real de abordar en toda su complejidad un problema que parece haber estado oculto o tapado durante demasiado tiempo sin que nadie le prestase atención. Pasará el tiempo y las escuelas cerrarán, las heridas cicatrizarán, los niños crecerán y olvidarán. Habrá nuevas medidas, más protocolos de seguridad y posiblemente controles más estrictos sobre el uso de las redes sociales y el acceso a las armas. Pero se haga lo que se haga, hay algo que, incluso aunque pasen muchos años, quizás nunca se recupere del todo y que ha sido también una víctima de toda esta tragedia: la inocencia. Una inocencia que la sociedad en Turquía ha perdido estos días, puede que para siempre.